Capítulo 21. El número de la suerte. No soy muy numerológica para establecer relaciones entre los números, las fechas y su significado. Sin embargo, mi padre tenía una curiosa asociación con el 2, pero también con el mes de agosto. Su madre nació el día 20 y lo trajo al mundo el día 22 de ese mes, aunque lo inscribieron en el registro civil el 22 de septiembre, fecha que consta en su certificado de nacimiento. Su hija regalona nació un 2 y su hijo menor el 12, todos en agosto y con similares personalidades. Por este motivo, el número con el que Tom siempre apostaba era 22. En agosto de 1959, estaba pensando dónde pasaría su 52º cumpleaños, pues las finanzas no estaban muy buenas para festejos. De repente, escuchó el timbre. Era el cartero, quien le entregó un sobre de Manila, con muchas estampillas de franjas rojas y blancas, con estrellas, dirigido a su nombre luego de preguntar: ¿Usted es el señor Tom Valdés? Sí, dijo con asombro, pues no estaba acostumbrado a recibir correspondencia, y menos del extranjero. Firma aquí, le señaló el mensajero, mientras le entregaba el pesado sobre amarillo. Tom miró al remitente y leyó: Bufete McConnell, 1011 Sunset Avenue, San Francisco, California, Estados Unidos. Un nerviosismo recorrió su cuerpo y abrió el sobre cuidadosamente. Años antes de morir, Katie había recibido una herencia de su tía Catherine, que no quiso tomar para que, cuando ella falleciera, pasara directamente a sus hijos. De inmediato, Tom asoció el deseo de su generosa madre con la documentación. Tras confirmar, al verlo en el membrete que la carta venía del bufete señalado en el sobre, Tom continuó leyendo tembloroso. Estaban citándolos, a él y a sus hermanos, a presentarse en el consulado de Estados Unidos para firmar los finiquitos de la venta de propiedades de doña Ketty Lo Escobar Torres. Tom no podía creer lo afortunado que era. San Vicente de Paúl, su protector, lo seguía sosteniendo. La emoción le impidió esperar a que Rosalinda llegara del trabajo para darle la noticia, así que caminó por la Alameda para esperarla a la salida del hospital. Cuando se encontraron, de inmediato le anunció entusiasmado la buena nueva. Ella, con su templanza y practicidad habitual, solo pensó: ahora terminaré de pagar el saldo de la casa. Tom, por su parte, se puso en contacto con sus hermanos, y antes del mes estaban recibiendo su dinero en moneda americana. El festejo fue a lo grande. Visitó amistades por todas partes, quienes le recibían con los brazos abiertos, sabiendo que ahora tenía dinero para invitar. Rosalinda saldó deudas, hizo ampliaciones y arreglos en la casa, reemplazó algunos enseres y el resto lo guardó en sus ahorros. Tom nunca se preocupó dónde fue a parar su herencia. Si Rosalinda la administraba, estaba segura. Él siempre decía: si tengo a mi mujer y mis hijos, para mí es suficiente. No necesito más. Mientras entraba y salía de casa, festejando a sus anchas, nos colmaba de regalos y golosinas, como ropa, zapatos y aquellas latas azules de galletas Mackay Tritón. También traía cajas de lápices de 24 unidades, acuarelas, pinceles, diccionarios, enciclopedia, lapiceros y plumas a tinta china para que practicásemos caligrafía. Es importante escribir con buena letra, nos decía. Se compró un sinfín de herramientas de todo tipo para sus trabajos caseros, que con los años vendió, una a una, en sus tiempos de vacas flacas. Por las tardes, cuando regresábamos del colegio, Teresita, la dueña de la librería, nos divisaba y salía a preguntarnos por su cliente VIP. Era una solterona muy buena moza, gordita y de ojos verdes. ¿Cómo está el señor Valdés?,
denle mis saludos. Cuando lo hacíamos, mi madre rezongaba, mientras él nos guiñaba un ojo y decía: ¡Ay, Teresita! Es una dama encantadora. Tengo que visitarla. Rosalinda, entonces, se iba para no escuchar sus sandeces, saliendo al patio a evadirse con la naturaleza. Allí contemplaba su huerta, los frutales, las flores que se recortan frente al murallón, y se detiene observando una lagartija de color verde azulado, que se desliza y se pierde por el costado del vecino. Don Vittorio Caro era un hombre de campo, sobrino de su eminencia, el cardenal José María Caro, muy bonachón y simpático, que vivía solo. Tenía un Ford modelo A del año 1931, de color amarillo y rojo, una reliquia en la que se movilizaba por toda la ciudad. Su trabajo era ser prestamista, y se pasaba el día sentado al volante de su auto esperando a algún cliente. Estos solían ser hombres de buena facha, vestidos de guaso, agricultores en bancarrota que acudían a él para que les solucionara sus apuros económicos. Recuerdo haberlo visto sacar de sus bolsillos fajos grandotes de billetes amarrados con elásticos, que contaba cuidadosamente en presencia de sus clientes. Él era muy amigable con mi madre, y en las frías tardes de invierno, cuando llovía y ella hacía su trabajo caminando, él le ofrecía llevarla. «Vecina, encáramese que yo la llevo para que no se moje». Ella se sentaba a su lado y por el camino él siempre le decía: «¿Cuándo va a dejar ese viejo sinvergüenza? Si se viene para el lado, botamos la pandereta de los sitios y hacemos uno solo». Mi madre lo escuchaba y con gran sentido del humor le contestaba: «Cualquiera de estos días, vecino. Espéreme, que este viejo ya me tiene hasta la coronilla y estoy perdiendo la paciencia». Don Vittorio era una buena persona. Cuando se nos quedaba la llave de casa adentro, nos permitía saltar la pandereta y entrar por su sitio. Nos regalaba uvas de su parrón, y cuando veía a Bernardito, como él le llamaba, le pagaba unas monedas para que le sacara brillo al auto. Fue él quien enseñó a mi hermano a conducir, al convertirse en adolescente. Siempre nos saludaba cariñosamente, hasta que enfermó, y sus parientes lo llevaron al campo para cuidarlo. Al tiempo supimos que falleció en el mismo lugar donde había nacido. Mientras Rosalinda seguía con la mirada perdida en algo indefinido, Tom se acercó por la espalda y a la pasada le dio una palmada en el trasero. «No tengas celos de Teresita. Tú sabes que no hay más amor en mi vida que tú». Y siguió por el pasillo hasta el fondo del patio, donde lo esperaba Ringo, su inseparable amigo, haciéndole fiesta con su cola y esa inocente lealtad que solo los perros saben entregar. Ahí permanecía hasta que caía la tarde y retornaba a su habitación, donde se refugiaba a leer sus poemas. Recuerdo que uno de sus favoritos era este: «Pobre flor que mal naciste, qué fatal que fue tu suerte. Al primer paso que diste, te encontraste con la muerte. El hallarte es cosa triste, el cortarte cosa fuerte, pues dejarte con la vida es dejarte con la muerte». Yo me lo aprendí de tanto escuchárselo. Hoy en día tengo claro que mi padre fue un verdadero suertudo, por la madre que tuvo y por haberse encontrado con Rosalinda, que tanto le aguantó, pero también con las miles de personas que pasaron por su vida y lo ayudaron. Siempre vivió a su manera, pero despertó tanto cariño que, a pesar de sus tropelías, fue un hombre amado. Capítulo 22. Mi mejor profesor. Son casi las 5 de la tarde y ya está oscureciendo. Hacía frío. Fui al patio, puse el carbón en el brasero y sobre él un cilindro para el tiraje. Tras varios intentos, por fin se prendió. Cuando se puso al rojo vivo, con sumo cuidado entré el brasero y lo arrimé cerca de la mesa del comedor de diario.
Me senté con mis cuadernos para tratar de hacer una tarea de historia. Revisé varias veces la larga lista de preguntas y no sabía por dónde empezar. Me esforcé por concentrarme, pero mi mente, como de costumbre, estaba lejos de ahí. 2 días antes, al entrar al colegio, escuché a un grupete de compañeras parloteando en voz alta sobre la fastuosa celebración de los 16 años de Anita. Ella era la niña estrella del colegio, de padres adinerados, a la que todas rendían pleitesía. No era la más linda, pero sí, sus trajes los confeccionaba la mejor modista de la ciudad. Su pelo tampoco era naturalmente tan bello ni brillante como el mío, pero la peluquera se encargaba de mantenerlo a la última moda. Sus amigas pertenecían a la élite más selecta del pueblo. Esa mañana, cuando el chofer de Anita detuvo el lujoso automóvil Impala frente a la entrada del colegio, el hombre bajó y le abrió la puerta. Ella descendió cortoneándose como si fuera una modelo, entregando las invitaciones a cada una de sus compinches a medida que avanzaba. Las privilegiadas, como yo las llamaba, se pusieron a comentar en voz alta cómo debían asistir al evento, si de traje largo, de tafetán, de encaje o con zapatos de medio taco. Algunas hasta ostentaron decir que usarían el collar de perlas de su madre. Esas imágenes me perseguían sin poder enfocarme en mis obligaciones. Mientras estaba empezando la primera pregunta, sonó el timbre. Me levanté y me dirigí a la puerta. Crucé el comedor, el gran patio interior de baldosas rojas. Encendí las luces y al llegar al foyer no me pude resistir a mirarme la luna del espejo que había sobre el arrimo de caoba. Empujé la mampara y abrí la puerta de calle. Era Tom. Venía empapado por la lluvia. Llevaba en la mano un ramo de flores saturado de agua. «Entra», dije, empujando nuevamente la mampara para abrirla de par en par. «¿Dónde andabas mojándote con este frío?» «Por ahí, con mis amigos», me contestó, encaminándose hacia adentro. «Esos nunca te faltan. Entra rápido antes de que llegue mi mamá del hospital y te vea así. Cámbiate, que te puede dar una pulmonía». «No, a mí no. Eso le da a los alfeñiques. Yo soy todo un roble», me contestó entregándome las flores. «Son para la doctora». Yo volví a mi tarea y él, al rato, salió de su habitación muy relamido y con ropa seca. Fue a la cocina y trajo un jarrón de té caliente para acabar sentado a mi lado. «Qué bueno que llegaste. Ayúdame con esto, que no sé cómo hincarle el diente», le pedí. A ver», comentó, acercándose a la página mientras se ponía sus anteojos. Historia de Chile, mi favorita». Se le iluminó la cara, pues se la sabía al revés y al derecho. Se había leído 1000 veces Adiós al séptimo de línea, prestigiosa novela del escritor Jorge Inostroza, que narra la Guerra del Pacífico. También conocía cada biografía de nuestros próceres. Estaba a punto de darme la primera respuesta cuando yo le volví a interrumpir. «¿Y tú? ¿No saliste con tu paraguas nuevo? ¿Dónde lo dejaste?» «Ah, esa es la harina de otro costal». Cuando venía de vuelta cruzando la plaza en la puerta de la catedral, vi una viejuja con un canasto vendiendo flores. Estaba empapada como diuca. Me acerqué y le regalé mi paraguas. Le compré los ramilletes para tu mamá y le dije: «Váyase a su casa, señora, que va a llover como los rediablos. Mañana será otro día». Tom me relató. Después la parábola del buen samaritano que mi abuela Ketty le había enseñado cuando niño. «No la olvides, Maggie», me recalcó. Bueno, sigamos con la tarea. Mientras yo preguntaba, Tom respondía mejor que una enciclopedia, con fechas, lugares y hasta describiendo el paisaje donde se había dado cada batalla. Las veces que mi padre me enseñaba, lo hacía con tal paciencia, dedicación e imaginación que yo lo asimilaba todo con gran facilidad. En cambio, en el colegio, sentía que la maestra solo tomaba en cuenta a sus alumnas favoritas y yo me sentía excluida de ese grupo, como si no existiera. Eso me hacía perder el interés. Sin embargo,
La pasión que le ponía a mi padre me involucraba totalmente en los contenidos de mis tareas. Al concluir esa noche, me fui a la cama feliz, imaginando la cara de las privilegiadas cuando la maestra me felicitara por mi excelente trabajo. Hoy en día ya no recuerdo si recibí tan entusiastas felicitaciones de la maestra como imaginé en aquel momento, pero hay algo que no olvidaré jamás: el enorme profesor, mentor y terapeuta que mi padre resultó para mí. Y si bien él no podía compensar las deficiencias del sistema educativo para que yo finalmente pudiera adaptarme, sí que supo darme el consuelo oportuno y la confianza justa para que esta hija encontrara los talentos necesarios con que rehacerse. Arrebol, Colorado. Año 2015. Desde mi sofá favorito, el mismo que ocupaba Rosalinda los últimos días de su vida, estoy contemplando a través del ventanal el bello atardecer. El cielo se ha vuelto arrebolado, de color rosa pálido. Mientras avanza el tic-tac del reloj, se va tornando lentamente hacia un rojo intenso. Me deslumbra esta inigualable belleza y mis pensamientos vuelan. Tengo 15 años. Estoy triste. No fue un buen día. Obtuve malas calificaciones en el colegio. Presiento que no pasaré de curso. No sé cómo me enfrentaré a mi madre. Me apena y avergüenza decepcionarla, añadiendo otro problema a todos los que ella resuelve día a día. Pienso en mi futuro. Con esas notas jamás iré a la universidad, ni seré una reconocida profesional, doctora odontóloga como ella, autosuficiente, segura, capaz de sobreponerse a todo lo que la vida le va pidiendo en el camino. Saco un pañuelo de mi bolsillo y limpio mis lágrimas. Salgo de mi cuarto y cruzo el largo corredor. Camino hacia el patio trasero donde estoy segura de encontrar a Tom. Mi padre estaba sentado en su silla de lona, con uno de sus inseparables compañeros, Alejandro Dumas, su favorito, que lee y relee, y yo otra vez le pregunto: ¿por qué lo lees tantas veces? Él me mira y sonríe, pero percibe la pena en mi cara. ¿Qué pasa, Maggie? Me toma de la mano y me invita a dar un paseo por entre los naranjos. Veamos los brotes que ha traído la primavera. Tendremos una excelente cosecha. Se inclina y corta una solitaria violetilla y la acerca a mi nariz. Huélela. Es deliciosa. Y olvídate de tus problemas, que por ahora solo son pequeñeces. No tienen importancia. Seguimos caminando bajo los árboles y él continúa: mejor contemplemos juntos esta puesta de sol, que, si el arrebol es colorado, hay que estar siempre sin cuidado y no lloverá. Pero si el arrebol es amarillo, afírmate los calzoncillos, porque lloverá intensamente a la antigua, de abajo hacia arriba, como dicen los guasos en el campo. Me abraza y yo hago lo mismo. Siento su cariño como un bálsamo de dulzura. Milagrosamente calma la pena de mi atribulado corazón. En un segundo vuelvo a la actualidad. Levanto la mirada y el paisaje del cielo ya ha cambiado. El sol se escondió en el horizonte y ahora solo veo manchas azules entre los abetos que planté cuando me mudé a este lugar para vivir, junto a Rosalinda, los últimos días de su existencia. Capítulo 23. Los años de emancipación. Mi adolescencia se esfumó tan pronto como el vino a la hora del almuerzo. Los meses siguientes no fueron buenos para mí. Entré en un estado de melancolía y apatía por las múltiples causas y antes de dar los exámenes. Me retiré del colegio para borrar todo recuerdo concerniente a esos años. Las monjas no fueron mi alma mater. No hubo ninguna mentora especial para mí entre ellas. Salvo mi padre, nadie más supo descubrir y expandir mis talentos, así que me sentí bastante ignorada por ellas. Quizá porque mi madre no les iba a llevar regalos como hacían otras mamás, o tal vez porque no supieron hacerlo mejor.
El caso es que la escuela no fue nada estimulante para mí. Por otro lado, tenía 18 años y ese verano me sentí muy triste. Estaba llena de incertidumbres sobre mi futuro. Mi madre no me correspondía como yo necesitaba. Y además, anhelaba sentirme enamorada. En 1960 se inició el revolucionario movimiento hippie en el Reino Unido, extendiéndose rápidamente a los Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, y luego, por su clima cálido, a las playas de California. La juventud hacía peregrinaciones en convoyes pintados al estilo psicodélico, usando vestimentas casuales como jeans deteriorados y camisas multicolores. Las chicas llevaban túnicas brillantes y adornaban sus cabellos con flores, al igual que sus mejillas y brazos. Vivían en comunidades, practicando el amor libre y probando diferentes drogas, especialmente marihuana y LSD. Hasta se evadían con hongos alucinógenos mientras compartían la música de sus guitarras en torno a la fogata. Se alimentaban de vegetales, iniciando grandes plantaciones de hortalizas en el desierto. Ahí nacen los movimientos de paz y oposición a la guerra de Vietnam. Yo me identifiqué con algunas de esas tendencias, ansiosa por experimentar cambios en mi tediosa vida y renaciendo en mí la genética californiana de mi osada abuela Ketty. Deseaba viajar a otros mundos, exponerme a nuevas aventuras y encontrar el amor como ella lo hizo cuando se jugó su futuro por seguir los latidos de su corazón. Como quería ser libre y diferente, cambié mi vestimenta formal por pantalones floreados estilo bell bottom y camisas adornadas con cintas brillantes que yo misma confeccionaba. Transformé todo mi vestuario en prendas estrafalarias con parches multicolores, llamando la atención a gran distancia. Dejé crecer mi cabello, que adornaba con cintillos de margaritas. Escuchaba a los Beatles, a quienes adoraba, e incluso me alimentaba con una dieta vegana. En el otoño de 1964 me fui unos meses a Santiago. Pasaba el tiempo con mi prima Chabela y mi amiga Rina en el Museo de Bellas Artes, donde ellas estudiaban pintura y escultura. Nosotras tres y otras estudiantes instalamos una carpa al lado del museo, en el parque forestal, donde fabricábamos y vendíamos collares, aros, pulseras, bufandas tejidas y algunas de las obras que moldeaban en barro o yeso en sus clases de arte. Así transcurrían los días, animadamente compartiendo con las vecinas de las carpas contiguas, con estudiantes que nos acompañaban en nuestras convivencias, saboreando café y de vez en cuando sopaipillas o un vasito de vino caliente con canela y naranja, que calentábamos con el mismo brasero que usábamos para capear el frío. Otra experiencia de esos tiempos fue conocer a Violeta Parra, siempre sentada en un rincón de su carpa, vistiendo su pollera larga y una manta sobre sus hombros, canturreando alguna canción o pintando sus obras. La juventud se agolpaba en torno a ella para escucharla. Aunque con el tiempo aprecié su arte, en aquel momento me pareció un personaje triste y melancólico. A las 7 en punto de la tarde, cerrábamos el kiosco y volvíamos a nuestras casas. Un día cualquiera, después de las 6 de la tarde, la feria se convirtió en un caos de gente, corriendo y murmurando sobre una terrible noticia. Finalmente supimos que fue la carpa de la Violeta, esa carpa que nunca más se abriría al son del folclore de esta apasionada mujer, que esa soleada tarde de febrero decidió abandonar su particular valle de lágrimas. Me hospedaba donde mi prima Marita, que estaba casada con un empresario naviero y tenía una hermosa mansión en el Golf. Mi horario de llegada en la semana era a las 8 de la noche, cosa que respetaba rigurosamente para tener la oportunidad de salir en el fin de semana y llegar como máximo a la medianoche. Entonces, corría como una cenicienta para no sufrir el hechizo y tener que regresar a mi aburrido pueblo. Marita era extremadamente chapada a la antigua.
Cuando llegaba a recogerme, un susodicho en su citroneta, ella exigía al mayordomo abrirle y hacerlo esperar en el living. Este estaba decorado con muebles de caoba estilo inglés, donde finas piezas de porcelana y marfiles lucían sobre los arrimos y mesitas. Las pisadas de los visitantes no se sentían cuando caminaban sobre las mullidas alfombras persas, que cubrían parte del brillante parqué. El muchacho permanecía de pie, sin atreverse a sentarse en los inflados cojines de pluma, observando atentamente los óleos que colgaban de las paredes, rancia herencia de sus antepasados. Mientras yo terminaba de acicalarme para hacer la entrada triunfal, Marita pasaba revista a mi pretendiente, comprobando que fuera el indicado para mí. Al regreso, siempre estaba esperándome, para asegurarse de mi buena presencia y darme el último consejo del día. Aún, después de tantos años, estoy agradecida del cariño y la preocupación que me dio mi prima durante el tiempo que viví en su casa. Realmente me sentí como una de esas princesas de los cuentos de mi infancia. Ya en Rancagua, a medida que pasaron los años y crecimos, Tom fue entrando en una profunda decadencia. El alcohol lo llevó a unos extremos tan deplorables que ya no había cabida para él en casa. Rosalinda tomó la decisión y lo botó, pues no quería su mal ejemplo cerca nuestro. Sin embargo, le buscó una pensión, que le pagaba para que viviera a su antojo. Al cabo de un tiempo, todos empezaron a irse. Mi hermano mayor, Baltasar, nunca volvió a vivir con nosotros. Débora se casó y se fue junto a su marido. Y Bernardo, el menor, que no quería estudiar, se largó de casa, uniéndose a un grupo de muchachos que viajaron a Puerto Rico, cuando apenas tenía 16 años. Como necesitaba autorización para salir del país, y mi madre se negó a dársela, él acudió a Tom. Nuestro padre firmó los documentos diciéndole: «Ya eres todo un hombre. Tienes mi bendición y la de Dios». Y lo despidió con un fuerte abrazo. Corría el año 1967 y nos quedamos mi madre y yo solas en casa. Tom, de repente, nos visitaba y se quedaba a almorzar con nosotras. Yo le mostraba las cartas que Bernardo escribía. Le enseñaba las fotografías y las postales de las paradisíacas playas con palmeras y aguas cristalinas. En ellas nos contaba que había conseguido trabajo en una fábrica de jugos de piña, que vivía junto a otros muchachos chilenos, que estaba feliz y que le gustaba mucho Puerto Rico. Mi hermano se sentía deslumbrado con la belleza de la isla, que por algo llaman la perla del Caribe. Por esos años, el auge económico se incrementó exponencialmente con la sección 936, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que daba exención contributiva a las industrias manufactureras, tales como farmacéuticas, textiles, eléctricas y otras, instalándose cientos de fábricas que daban trabajo a un gran número de puertorriqueños. También nos contaba de la construcción de grandes centros comerciales, con tiendas por departamentos, donde se vendía mercancía de todo tipo y de diferentes partes del mundo. Estaba asombrado por el abismante contraste que existía entre Puerto Rico y nuestro país. Después de un tiempo y mucha correspondencia, me sugirió que convenciera a nuestra madre para que me regalase un pasaje y lo visitara. En ese otoño fue cuando conocí a Vicente, un chico encantador y galante, que fue mi primer amor. No obstante, la distancia y otras diferencias no permitieron que nuestro romance prosperara. Esto me causaba una gran pena que no podía compartir con nadie. Mi madre, en su gran sabiduría, intuyó mis sentimientos y me alentó a visitar por un tiempo a Bernardo. Su única condición fue que a la vuelta terminara el colegio e hiciera algo de provecho con mi vida. Yo comencé a ilusionarme con Puerto Rico y a planificar mi viaje. Los primeros días de diciembre, mi madre compró mi pasaje y el 15 de ese mes, de 1968,
viajé a encontrarme con mi hermano, en un vuelo que no me traería de regreso hasta 42 años después. Lo cierto es que, salvo por Vicente, cuyo amor nunca se formalizó, mi trayectoria en Chile no me había dejado grandes apegos que conservar. Más bien, sinsabores y desilusiones que facilitaron mi despedida de este país.